Todo lo que tiene que ver con nuestra vida es espiritual en la medida en que esta vida sigue creciendo y sigue expandiéndose. Deja de serlo cuando se estanca o permanece en lo mismo. O cuando se niegan ciertas dimensiones. Ahí hay un bloqueo, ¿no? Como por ejemplo, si yo niego mis emociones, pero ustedes están muy familiarizados con esos temas, que prefiero dejarlo a otros especialistas que saben hablar de esto. O si yo niego el inconsciente, bueno, cualquier psicoanalista le dirá que ahí estoy truncando una parte de mi experiencia vital. O si yo niego mis deseos corporales, u otro tipo de cosas. Pero más allá de eso, hay que conocer la unidad y la dualidad. Sí. No negar la dualidad, porque además cuando se habla de negar la dualidad es una idea solamente. La gente no experimenta eso. Para experimentar eso hay que hacer meditación, eso todo el mundo lo sabe. Claro, eso te iba a decir, pero lo que pasa es que hay una concepción filosófica también más espiritual, en el sentido de que si logramos sentir, porque tampoco no se puede comprobar, llegamos a sentir que somos seres espirituales, que estamos experimentando en el campo material con un cuerpo físico, podemos llegar a comprender que los dos somos parte de la unidad, pero que estamos en esta tierra, estamos experimentando tú con tu propia visión, yo con mi propia visión, y claro, ahí podemos comparar las visiones, pero en el fondo somos los mismos, provenimos de la misma fuente. Bajo ese punto de vista se plantea la unidad. Entonces, sin duda. Incluso en una dimensión totalmente laica, que es la doctrina de los derechos humanos, es evidente que todos los seres humanos tienen estos mismos, o se les reconoce estos mismos derechos, aunque algunos traten de aplastarlos, pero eso es evidente. El crimen está prohibido en toda la sociedad y siguen habiendo criminales. Claro, por eso que el pensamiento del bien y del mal no puede desaparecer. Pero es el origen común de la humanidad. Ahora, eso es antropocéntrico, ya lo habíamos mencionado. Entonces también se puede hablar del origen común de la vida. ¿Y cuál es tu visión? Disculpa que te interrumpa un poco. ¿Cuál es tu visión en términos filosóficos del sentido de la vida? ¿Tiene algún sentido la vida para ti? Yo creo que la vida tiene muchos sentidos. El sentido, hay que saber qué significa la palabra sentido. Sentido puede ser también la significación, ¿no? Incluso si se dice en inglés, the meaning of life, la frase es muy diferente que se dice en francés, l'essence de la vie, o se dice en castellano cuál es el sentido de la vida. El sentido es tanto la significación, lo cual es muy raro, como mi vida va a ser una significación, significa algo, ¿no? Por otra parte es la dirección de un movimiento, ¿no? Como el sentido de la circulación en una calle o de un río, claro, de la montaña hacia el mar. Entonces ahí es donde el sentido de las vidas, la frase tiene un poco más se puede comprender un poco más. La interrogación por el sentido de mi existencia es importante. Que yo pueda descubrir en última manera cuál es el sentido de mi existencia probablemente es dudoso. Probablemente siempre será un misterio. Por eso que también no me gusta concluir ese asunto. Todos vamos hacia la unidad. Esos tipos de lenguaje se escucha mucho. Hegel decía, hay una frase que me gusta mucho, decía, hay algunos que se sientan demasiado pronto en el banquete del absoluto. Claro, lógico. Entonces hay que esperar, hay que desarrollar, hay que pensar que el absoluto puede existir, la unidad global o total puede existir, una espiritualidad cósmica puede existir, no la conocemos en absoluto, pero también existe la dualidad y también existe la pluralidad. Por ejemplo, en las sociedades humanas yo milito en el terreno de las ideas, no en el sentido militar, un movimiento, pero por el reconocimiento de una vasta pluralidad de maneras de vivir. Hay gente que quiere vivir de una cierta manera, inspirado, por ejemplo, en una tradición, pueblos originarios, en cierto tipo de creencias, en cierto tipo de prácticas, en cierto tipo de estructuras jerárquicas, cierto tipo de construcción de familia, y otros que no, que quieren vivir de una manera que llaman moderna. Cada uno se llama a sí mismo moderno, por supuesto, los anticuados son los otros, vivir de una manera totalmente libre, poder elegir su sexualidad, elegir la manera en la cual va a construir familia o no construir familia, en la manera en que va a trabajar o no trabajar. Es muy importante, nuestras sociedades nos obligan a un cierto tipo de exigencia y de tipo de vida. Los jóvenes a veces justamente se rebelan. Y ese es el pluralismo integral, es decir, la pluralidad de maneras de vivir.
Y ahí, por ejemplo, que los homosexuales quieran casarse, no tengo ningún problema, es total y absolutamente normal. Algunos pueden considerarlo incluso inútil, que alguien pueda elegir el género en el cual lleva su existencia, ¿no? Lo que se llama transgénero. Son cosas que hoy día se empiezan a aceptar, pero con gran dificultad. O sea, tabúes que empiezan a caer. Entonces, la vida humana es plural. No hay, entonces, por eso sí hay un origen común y un destino común. Yo prefiero que sí, guardarlo como idea. Kant hablaba de ideas reguladoras, es como un horizonte. Pero lo que nos compete es entender y comprender y compartir nuestros valores y nuestras maneras de vivir. No se trata de que cada uno viva como quiera, aislado de los otros. Y ahí es el gran desafío de una sociedad, que es poner en relación a los unos con los otros. En Francia se habla mucho de la inmigración, el problema de la inmigración de África subsahariana o del mundo árabe o del mundo indo-paquistano. Entonces tienen miedo de que esta gente viene con otros valores y que tiene otras maneras de vivir, entonces se les exige integración, que se integren a la sociedad, puesto que vienen a una sociedad que no es la de ellos, que se integre. Claro. Es una violencia muy grande. Es pedirles que renuncien a lo que son. Ahora, podrían haberse quedado donde vivían, pero el mundo actual no lo permite. Hay lugares que es un reguero de destrucción y de muerte, y hay otros lugares que el ecosistema está agotado. Hay migraciones que son ecológicas, y eso es nuestra responsabilidad. Es la sociedad occidental industrial que ha contaminado el planeta y que ha producido esos desequilibrios que ahora generan grandes migraciones. Una parte del conflicto de Siria viene de ahí, la gente no lo sabe. Hubo una sequía muy importante durante años de años, justamente un tiempo antes de lo que se llamaron las revoluciones árabes, las primaveras árabes. Y eso generó que ya había en esa sociedad un enorme desequilibrio, poblaciones que habían inmigrado del campo hacia las ciudades que no tenían la capacidad de asimilar a toda esta población en el mundo del trabajo, y un dictador que no tenía la más mínima intención tampoco de ocuparse del problema. Exacto. Entonces, hay que entender que la gente viene de una parte, tiene un origen, una cultura, valores, herencia, sí, sin duda. Y pueden seguir viviendo como lo desean, pero en relación a los otros. Por eso, sí. Yo lo escuché, no lo inventé, yo lo escuché de una escritora africana que participaba en Puerto de Ideas, que una manera muy simple de decirlo, de un teórico italiano, porque estaba en diálogo con ella, que en vez de exigir integración, lo que se debe exigir es interacción. Debemos interactuar los unos con los otros y reconociendo que somos diferentes. Y ahí es donde se produce no el choque de culturas, sino la fecundación de las culturas. La gente que es diferente nos aporta enormemente y nosotros tenemos algo que aportar. Por supuesto. Si no hay esa, y eso es como la ética de la discusión, ¿no? Tenemos que reconocer que el tipo de vida del otro es válido, aunque hay algunas cosas que nos molesten, ¿no? Pero es válido para ellos. Ahí está el respeto en la diversidad. En ese sentido también, por lo menos muchas personas que yo he entrevistado, algunos filósofos espirituales se puede decir quizás, están mucho en la línea de que uno tiene que vivir la experiencia en conciencia. Y que eso es lo que vale, más que recibir tanta información, tal como dices tú también, de cualquier tipo de información espiritual, de todo, sino vivir la propia experiencia y de acuerdo a esa experiencia ir sintiendo. Pero ellos plantean vivirla en conciencia, digamos, tratar de vivir el momento presente al máximo cada día, cada momento, esta entrevista, estar los dos en el momento presente y eso se transforma en una experiencia y sentirla. Y bajo ese punto de vista te quería preguntar cuál la conexión que hay entre inteligencia y emoción. ¿Qué pasa con las emociones? ¿Cuál es tu visión de la emoción? ¿Cómo tenemos que vivir la emoción? Las emociones son parte de la vida, yo creo que son la sal de la vida, como dice la Biblia. Que muchas de repente la ciencia, los intelectuales como que queda bloqueado esa parte, ¿no? Porque no se han desarrollado justamente en el periodo de maduración de la persona. En la educación se reprimen, hay culturas que la reprimen mucho más que la nuestra. Y culturas en periodos históricos, pensar como, por ejemplo, cómo estaba formado un militar inglés en el siglo XVIII. O sea, las emociones no existen. O un samurái.
en el Japón feudal. Claro. Hay culturas que reprimen las emociones, otras las domestican. El estoicismo y muchas sabidurías actuales, sabidurías entre comillas, porque yo pienso que son doctrinas del pasado, proponen eso, ya hay que dejar un poco de espacio a las emociones. Otros dicen, lo cual es absurdo e imposible de practicar, que hay que dejarles libre curso totalmente. No tenemos que vivir con nuestras emociones, son energías que nos traspasan y que a veces nos dominan, y cuando nos dominan hay que poder separarnos de ellas. Claro, reprimirlo es absurdo, es lo mismo que cuando hay una revuelta, llegar con la policía, eso no va a solucionar el problema, ¿no? Una revuelta campesina en una región, se manda a la policía a palear a todo el mundo y después se los acusa de no sé qué cosa, ¿no? De haber hecho atentados. Bueno, todo ese tipo de cosas es lo mismo que nosotros hacemos con nuestras emociones, ¿no? Tengo miedo, entonces voy a hacer como que no tengo miedo. Estoy indignado, entonces voy a imitar los gestos de una persona que es muy calma, ¿no? No sirve para nada. No, pues, hay que vivir las emociones. Pero yo agregaría, y tal vez en eso no estoy de acuerdo con cierto tipo de enseñanzas, que vivir el instante presente no significa en absoluto aislarse de la conciencia del futuro y de la conciencia del pasado. Eso sí que es absurdo. Lógico. Es 10 veces más absurdo que negar las emociones o convertirse en un samurái o en un robot. ¿Por qué? Porque si nosotros, y es por eso que es verdad que no es lo que los grandes maestros enseñan, pero es así como se transmite y eso lo encuentro bastante Es que la dañino. gente lo distorsiona, porque cada uno resuena también de acuerdo a su... Si alguien te dice tienes que vivir el aquí y ahora, en plena conciencia, mindfulness. Mindfulness, exactamente. Y entonces, sí, claro, pero es que estoy preocupado porque hay que pagar la cuenta de la electricidad. Ah, no, ahí está saliéndote de ti. Ah, pero eso no lo dice el mindfulness. Claro, por supuesto que no. Pero si uno quisiera vivir solamente en plena conciencia el instante presente, ¿cómo haces para proyectar justamente de lo que hablábamos hace un momento, la función utópica? ¿Cómo haces para proyectar una nueva sociedad? En el caso de que eso nos interese, puesto que si yo vivo en un monasterio, la sociedad... No. Por eso que cierto tipo de sabiduría, o la versión que se enseña de cierto tipo de sabiduría, me parece muy poco adaptada al mundo contemporáneo. Igual, adaptada a alguien que quiera pasarse 3 años en un monasterio, no hay ningún problema. Pero ¿cómo se traduce, por ejemplo, el asunto de vivir la experiencia presente y no proyectar el mundo futuro? Lo que pasa es que tú lo estás llevando como a extremos, porque obviamente que uno puede vivir en el presente de dos lados. Es decir, yo puedo proyectar cosas al futuro de lo que estoy haciendo hoy hacia el futuro, pero en el presente. Si el punto es que uno no se vaya viviendo siempre proyectado en el futuro, viviendo en forma ansiosa o sufriendo por el pasado y pegado en el pasado. Bueno, por supuesto. Un poco, por ahí va el... Pero eso no basta. Para mí eso no basta. No, pero es parte. Por la simple razón de que siempre estaremos en contacto con nuestra memoria existencial. Pero lógico, tenemos un tremendo inconsciente. Es lo que hemos sido, claro. Es lo que somos en realidad. Pero no es obligatoriamente lo que seremos. Pero si nosotros tenemos la idea de hacer otra cosa, estamos obligados a imaginar un futuro, a desearlo, a proyectarse. En la conciencia, por cierto, se habla mucho de la conciencia. La conciencia es un foco de unidad del pasado y del futuro. Es ahí donde la temporalidad de alguna manera se convierte. El pasado se convierte en futuro y el futuro se convierte en pasado. Bueno, ahí volvemos a un tema que se puede alargar mucho, que es el no tiempo. Que en el fondo no existe el tiempo. Nosotros creamos un tiempo lineal, los seres humanos, y vivimos de acuerdo a eso. Es nuestra manera de experimentar exactamente la existencia, el ser. Ahora, ¿puede haber otras maneras? Por supuesto, tanto mejor. El éxtasis ha sido descrito por escritores místicos, la experiencia de la trascendencia ha sido descrita por poetas sufis, el satori ha sido descrito por maestros zen. Hay muchas experiencias de este tipo, incluso los escritores místicos católicos, en el interior del cristianismo, o de otro tipo de espiritualidad, como los hasídicos judíos. Hay tipos de experiencias que es experiencia de lo que yo diría otra cosa.
Pero eso no nos debe impedir comprender y actuar con una máxima libertad en el mundo. Porque un tipo de concepción de la libertad es salirse del mundo. Eso existió en la India desde hace algunos siglos. En ese momento se creó, esto ha sido estudiado por un historiador, Louis Dumont, ensayo sobre el individualismo. La sociedad de castas era tan rígida que una manera que encontraron ciertas personas para escapar de eso era la vida de la asceta, la vida del meditante, la vida de Siddhartha, por ejemplo, en la versión de Hermann Hesse, que es un libro muy hermoso. Sí. El meditante que se extrae del mundo y se va al bosque o a la montaña, claro. Era una manera también de liberarse de una sociedad que era extremadamente rígida. Ahora, nuestra sociedad, somos nosotros los responsables de cómo es. Por eso que las formas de la espiritualidad deben poder crearse de nuevo, de recrearse, reconstruirse, y no aplicar esquemas y frases, incluso lenguajes que vienen de un mundo pasado. Si las sociedades han cambiado tanto, el conocimiento, la tecnología, la ciencia, la manera de pensar y la manera de vivir y la manera de construir mundo ha cambiado tanto, también la espiritualidad debiera ir cambiando. Y ahí es donde también me interesa, pero soy un poco reservado, cuando alguien dice: yo vengo a entregarles una sabiduría ancestral. No, por supuesto, que ahí volvemos de nuevo que uno tiene que experimentar. Para mí, bajo mi punto de vista, la libertad es interior, pero yo no la puedo expresar en ideas a ti, yo tengo que vivir en mí mismo. ¿Qué significa para mí la libertad interior? Y no vivir dependiendo del exterior, siendo que soy parte del exterior, pero teniendo la libertad interior. Yo creo que la libertad tiene que venir desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro, porque justamente los seres humanos estamos buscando siempre desde fuera hacia adentro. Y ahí es donde se generan muchas frustraciones y todo, porque nos llenamos de bienes, de consumo, etcétera, etcétera, y estamos cada vez más vacíos. Exactamente, entonces, estoy totalmente de acuerdo. Solo que la libertad interior, como tú dices, puede ser que el núcleo, el centro de vida de la libertad sea interior, pero eso no significa que no deba ser compartida. Es decir, alguien que practica y que vive su libertad interior, si no me entrega a mí nada de eso, pero es una forma de aislamiento. Es que esa persona que si realmente está viendo la libertad interior lo va a compartir todo. O sea, va a ser una persona que va a transmitir felicidad, va a transmitir serenidad y va a estar feliz de compartir uno con todos, va a estar colaborando. Por eso que hay que vivirlo. No, todo no puede ser tan teórico y por supuesto, es que hay que vivirlo, hay que vivirlo. Claro. Yo siempre agrego, hay que vivirlo y también hay que pensarlo. Y hay que escribirlo, y hay que reflexionar, y hay que formular lenguajes para que otros puedan comprender. Tienes razón, tienes toda razón. Y no contar solamente con que la gente adivina que hay algo más, porque puede ser que eso algo más sea un error, un error profundo. Por ejemplo, la gente divinizaba al presidente Mao en la Revolución Cultural China. Entonces, no es porque haya una trascendencia que estamos en lo cierto. Hay que ser vigilantes respecto de las formas de humanidad que generamos. Claro. Y la espiritualidad es el centro de eso. Por eso que me extraña a mí que sea siempre una versión más o menos oriental de las cosas. Los orientales han desarrollado cosas magníficas, pero han desarrollado sociedades inhumanas. Entonces tenemos un problema. Hay una contradicción. Exacto. Entonces, mistificar a los unos a los otros. El Tíbet es una espiritualidad magnífica, extraordinaria, pero era un sistema feudal extremadamente injusto y total y absolutamente rígido. Tienes razón. Entonces, ambas cosas debemos poder pensarlas, puesto que nuestras sociedades son como son, y nuestro problema no es el sistema feudal, ¿no? O que los lamas vivan siendo alimentados por los campesinos que trabajaban para ellos. Eso no es nuestro problema. Nuestro problema es el que acabas de mencionar, que estamos invadidos de una mercancía de bajísima calidad que lo único que sirve es para enriquecer a unos pocos y contamina el planeta. Y hipnotizarnos. Exactamente, para que justamente nos distraigamos de nuestra búsqueda esencial. De la más esencial, exactamente. Y nuestra búsqueda esencial común. Es decir, que juntos como sociedad, como grupos humanos, cualquiera que sea el grupo humano, podamos generar un mundo común.
Este año, MCA Festival nos permitió crecer, ser más plenos, felices y hacer un país más consciente, despierto, fraterno y colaborativo. Fueron 3 días para conectarnos con nosotros mismos y resonar con el despertar planetario. Por eso en MCA Radio, cada tarde de lunes y miércoles podrás disfrutar las mejores charlas de MCA Festival 2017. Enrique Orvera, Cristian Barken y Gastón Sublet, Patricia May, Lita Donoso y tantos más. Cada lunes y miércoles a las 19 horas, con repetición cada sábado y domingo a las 11 horas. Revive una experiencia única, llena de luz. Charlas de MCA Festival 2017 por MCA Radio, resonando con el alma. Y Daniel, otra cosa, hoy día se habla bastante también de la filosofía de la ciencia, ¿no? En términos cortos, ¿qué significa la filosofía de la ciencia? ¿Qué está pasando hoy día con la ciencia y la filosofía? La filosofía de la ciencia, si se entiende como epistemología, siempre ha existido. Es decir, los filósofos reflexionan sobre la manera como podemos conocer el mundo. Bueno. La pregunta de Kant es, ¿qué podemos conocer? Y según él, hay cosas que podemos conocer y otras que no podemos conocer, como por ejemplo no podemos saber a ciencia cierta si hay un Dios, si no lo hay, si el universo es infinito o si es finito. Son los ejemplos que él daba. Yo pienso que eso sigue siendo así. Hay ciertas cosas que no podemos conocer, pero podemos investigar. Entonces, esa es la epistemología, que es la investigación, el conocimiento sobre los límites del conocimiento. Pensar que no podemos saber todo. Y que un conocimiento se restringe a cierta área, saber cuáles son los límites en ese sentido, que un conocimiento no colonice a otro. Por ejemplo, los criterios cuantitativos para todo tipo de evaluación de la sociedad. Siempre se va a medir, se va a ver qué es lo que rinde más, qué es lo que es más económico, qué es lo que es más eficaz, qué es lo que es más rápido, sin que se evalúe de manera humana. Entonces, ahí estamos, por falta de conocimiento de los límites del conocimiento, un tipo de conocimiento, que es la medición cuantitativa, está colonizando los otros dominios. Entonces la epistemología es siempre algo muy útil en eso. Por otra parte, la filosofía de la ciencia puede entenderse de otra manera. Puede entenderse como la reflexión sobre los fines de la ciencia, sobre las orientaciones de la investigación. Y eso es un tema democrático, es un tema de democracia. Le corresponde al ciudadano encargarse de eso. Qué extraño, diría alguien, puesto que no tiene ni idea de ciencia. Claro. Y justamente la educación, y no solo la educación en los colegios, sino que los medios de comunicación, la cultura, debe entregar conocimiento sobre la ciencia. Hay gente que lo hace de una manera maravillosa, hay grandes divulgadores de la ciencia, pero generalmente de la astrofísica, de cosas que apasionan, porque son temas de una extraordinaria belleza. Menos sobre la genética, y eso es fundamental, sobre cómo se interviene en el código genético de ciertas plantas y eso se difunde en la naturaleza, y justamente la ecología es perturbada de una manera extraordinaria por eso, o cómo los elementos químicos contaminan con pesticidas y productos que son veneno, efectivamente, pero se trata de matar insectos y pestes. Estamos ingiriendo. Entonces, la filosofía de la ciencia también es eso, es el conocimiento que de la ciencia tiene el ciudadano. Y claro, no va a tener un conocimiento cabal de un problema, por ejemplo, cuál es la manera de seccionar un gen en 2, que ahora se puede hacer fácilmente con un descubrimiento actual. El ciudadano no tiene ese tipo de herramientas, pero debe tener una noción cabal de a dónde va esa ciencia. Y algunos científicos incluso utilizan una noción que es el derecho a la no investigación. No todo lo que podemos saber, debemos saber. Por ejemplo, si no hubiera habido la amenaza de la Alemania nazi, en realidad, los científicos, y Einstein tenía una idea sobre eso, y Bertrand Russell también, bueno, no eran ellos los que hicieron la bomba atómica, pero podría el ser humano haberse dicho, no vamos a proseguir esta investigación. Sabemos que esto puede hacerse, pero no lo vamos a hacer. O sea, son 5 años menos y un presupuesto gigantesco ahorrado. No vamos a saber cómo se hace una bomba atómica.
Claro, había la amenaza de que los nazis podían estarlo haciendo y ciertamente hubo investigaciones que no llegaron a nada. Después la Guerra Fría motivó la cosa por ambas partes. Entonces, el derecho al no saber, o que es una idea ética, una ética de la investigación científica. Hay cosas que no debiéramos saber. No es la misma idea del tabú de las antiguas religiones. No podemos saber exactamente si la Virgen María era virgen, pero eso no tiene ninguna importancia para nosotros. Eso le interesa a los católicos solamente. Pero nosotros debiéramos poder saber si acaso cierto tipo de energía merece ser desarrollado o no. Por supuesto. Entonces, la filosofía de la ciencia es también, para mí, aparte de estos dominios muy específicos, que es la epistemología propiamente, es cómo el científico y el mundo científico, el mundo universitario y el mundo político, porque hay presupuesto para las investigaciones, cómo se destinan estos presupuestos y hacia qué tipo de investigación. Por ejemplo, cuando un laboratorio produce y paga científicos para que prueben que su producto es inocuo, y paga a los mismos científicos u otros para que en una comisión supuestamente independiente y neutra se diga, sí, este producto es inocuo. Entonces, ahí el ciudadano no necesita ser un experto en epistemología, necesita tener su conciencia puesta en algo. Le están pasando gatos por liebres. Y espero que la información sea transparente también. Y estos gatos son muy peligrosos. No llega la Exactamente. Sí. Bueno, entonces, la filosofía de la ciencia no es solo esta especulación que a todos nos apasiona sobre los límites del universo, sobre la teoría de las cuerdas, realmente eso es una experiencia estética maravillosa, pero nos corresponde también una responsabilidad como ciudadanos de conocer la ciencia y saber lo que se está haciendo. Ahora hay un nivel de científico que está cambiando su forma de ver también, y que no todo es medido a través del famoso método científico, y se están abriendo y que existen a la ignorancia, un poco se puede decir, de que es poco lo que se sabe. Por supuesto. Es que el método científico consiste también en percibir los límites de la posibilidad de conocer. Por supuesto. Los menos pretenciosos son los más grandes científicos. Por eso es que me da risa cuando a algunos se los toma por gurú. Los más grandes científicos son los primeros que saben que no saben. Claro. Como decía Sócrates. Claro, saben la ignorancia. Claro, el más grande ignorante es el que no sabe lo que no sabe. Toda la razón. Para ir terminando, Daniel, tú estás haciendo la presentación del manifiesto de una sociedad futura. Buena propuesta, ¿eh? Tienes 12 puntos para pensar el futuro de la sociedad humana. Veámoslo corto, sí. Los 12 puntos. Uno ya lo hemos conversado, tú hablas de la libertad. Ahí la verdad es que es un tema complejo, porque de una reforma no somos libres. Pero hablas de la libertad, de la ecología, de la democracia, de la economía, que es un tema que está cambiando tanto hoy día, ¿no? Con la robótica y todo, está el tema de los empleos, el feminismo. ¿Por qué hablas del feminismo tanto en estos puntos como futuro de la sociedad humana, por ejemplo? Bueno, es uno de los puntos. Por eso, son 12 puntos, sí. Habla de horizontalidad, pluralismo, inapropiabilidad, cosmopolitismo, pacifismo, altermundialismo y trascendencia. Buen trabajo, ¿eh? Necesitaríamos una hora más para explicarlo. Sí. Es una propuesta que tú la estás planteando para una nueva constitución, en el fondo, ¿no? Esto nació en mi investigación justamente en tiempos en que se hablaba en Chile de cambiar la constitución. Entonces yo me puse a pensar en qué debiera tener una constitución. Incluso redacté un plan para un preámbulo de una futura. En el fondo es una iniciativa, es para discutir, no es que una persona va a decir cómo va a hacerlo. Y además una discusión en vistas a una asamblea constituyente, cosa que no fue la opción que los dirigentes políticos privilegiaron. Claro. Lamentablemente tal vez no la habrá. Eso es una pena muy grande, puesto que una asamblea constituyente bien hecha, no se trata de no se trata de una cosa en 3 meses en la cual vamos a... es una ocasión única, tal vez perdida para Chile, es una ocasión privilegiada de un pueblo para saber quiénes somos y cómo queremos vivir, cómo queremos que sea la sociedad futura. Después, el resultado final, obviamente, va a ser un compromiso entre las diferentes ideas. No es que nosotros, los más iluminados o los más astutos, van a decir cuál es la Constitución. Es el resultado de una negociación colectiva, pero esa negociación colectiva es la ocasión privilegiada,
Lo mismo que una persona, cuando se hace un psicoanálisis profundo o una terapia muy profunda, es el momento en que va a poner orden en su vida. ¿Cómo quiero ser? Lo que soy, lo que quiero ser. En una sociedad entera puede hacer eso, entonces es una gran pérdida histórica dejar pasar esa oportunidad. ¿Y por qué se deja pasar esa oportunidad? Porque se desconfía profundamente en el pueblo. Se supone que nosotros somos los que sabemos y hay que decirle a la gente cómo tiene que vivir. O porque hay también ideologías que quieren dominar todo el tema. Hay falta de democracia también. Justamente, pero quienes piensan que esto debería ser más democrático tampoco han propuesto la Asamblea Constituyente como solución técnica. Bueno, aparte de eso, a mí lo que me importa en mi dominio son las ideas y no el diseño político de una Asamblea Constituyente. Entonces, me fui desplazando desde una proposición política concreta hacia una filosofía política que pudiera fundamentar esta búsqueda. Puesto que cualquiera que sea el modelo, cómo esto se vaya transformando, se necesitan ideas y tal cual como tú dijiste, algunos tienen muy claro cómo quieren que sea el mundo futuro. Y los otros estamos muy atrasados. Justamente, también eso lo dije en algún momento, si hubiera ahora una asamblea constituyente, esos que tienen el panorama clarito, que quieren seguir explotando a diestra y siniestra los recursos naturales, entre comillas, la gente tomándola como recursos humanos. La expresión es bastante increíble, en las empresas se habla de recursos humanos. Una minera tiene recursos naturales, el mineral que está ahí, recursos humanos son los obreros que trabajan, y ahora las máquinas, por supuesto. Entonces, es muy importante que nos armemos de un instrumental intelectual, filosófico y espiritual, cultural, poético y de lenguajes, para que estemos a la altura de este desafío. Sí, el punto es que se habla muy poco. Por ejemplo, en la economía, cómo se visualiza la nueva economía, qué va a pasar con la robótica, las personas van a ir cambiando, los empleos los van a tomar y van a cambiar por otro tipo de empleo. Nada de eso se conversa. No se habla de las cosas fundamentales, se hace un debate con candidatos y nadie evoca ni siquiera la cultura, ni una sola vez. Cultura, bueno, sí, claro. Eso es el único detalle que yo voy a comentar sobre ese famoso debate. Pero, por ejemplo, en la economía, no es que vayan a ser reemplazados los trabajadores por robots, lo ha sido ya y hace décadas que viene haciéndose. Por supuesto. Sí. La capacidad productiva de cualquier tipo de producción industrial, por ejemplo, se ha multiplicado por 10, por 20 o por 150 veces más en 3 décadas o en 4 décadas. Y en los últimos 5 años o 10 años, más aún. Y seguimos trabajando como chinos. Es decir, seguimos trabajando como chinos porque los chinos trabajan más que nosotros y son tan mal pagados que estamos obligados a trabajar no como chinos, sino que como occidentales. Y ese es el mundo que hemos querido. Poner todo el mundo en competencia los unos con los otros, entonces los que tienen más barata la mano de obra destruyen. O sea, es el mundo que nos han colocado, porque es para otro programa también, pero hay un dominio claro. Yo estoy de acuerdo, pero pienso que hay que responsabilizarse. Nos lo han impuesto, por eso que digo, hay gente que tiene clarito cómo quiere que sea la sociedad del futuro y nosotros tenemos que avanzar para tener también ideas claras. Nos lo han impuesto, pero nosotros lo hemos permitido. Porque no ha habido revueltas mundiales, ha habido revueltas últimamente desde 2011, revueltas democráticas, no solo las revoluciones árabes, sino que hay gente que se tomó plazas y pasó meses y meses trabajando y produciendo horizontalidad, produciendo instancias de pensamiento colectivo. Y eso ocurrió en New York, en Wall Street, ocurrió en la Plaza de España, ocurrió en Grecia, ocurrió en Turquía, para rescatar un parque que se quería convertir en mall. El aprendiz dictador actual quería convertir y la gente no aceptó eso. Entonces hay en muchas partes del mundo, y se produjo en Ucrania, en la Plaza Maidán, se produjo en cantidades de lugares y en muchos lugares esto tuvo éxito. Que después las promesas no son exactamente lo que se esperaba, algunos movimientos generaron un partido político como en España, de acuerdo, pero la capacidad de despertar existe y por eso que hay que generar pensamiento en torno a eso. Sí, de hecho hay varios ya personas que más o menos resuenan fuerte en distintas partes del mundo que dicen que el sistema ya está caído, producto mismo del desarrollo de la tecnología y de las redes, donde está todo abierto. Entonces ya cada vez es menos posible tapar las cosas. Entonces todo ya se está quedando al descubierto. Se va a llegar un momento en que, pero el sistema igual todavía se resiste.
Exactamente, puede demorar un siglo. Eso no se sabe, claro. La cuestión del trabajo, por ejemplo, que mencionábamos, hace ya, como decía, este aumento prodigioso de productividad no se ha traducido en absoluto en ganancia de tiempo libre para nadie. Claro. Y la gente que tiene más dinero trabaja más todavía que los que... Entonces, es el mundo al revés. Sí. Cuando haya robot para hacer lo que hacemos nosotros, entonces vamos a quejarnos porque perdemos el empleo. Bueno, según los futuristas dicen que vamos a trabajar mucho menos, vamos a trabajar 4 horas. Pero eso ya debiera haber ocurrido hace 40 años que debiera haber ocurrido. Y en Francia el tiempo máximo de trabajo son 35 horas. ¿En Chile cuántos son? Son 48. Mira, imagínate. No, 44, y en Francia, 44, una buena parte de la población, si los hombres de empresa y la derecha tradicional, dijeron que eso era un desastre para la economía y que por eso que Francia dejó de crecer. No pasa nada. Y no son 35 horas las que deberíamos trabajar, son probablemente 15 horas a la semana. Claro. Puesto que existe esta capacidad prodigiosa que la tecnología, que es de gran valor, ha producido. Sí. Entonces, ¿a dónde pasó esa ganancia de productividad? ¿Dónde se fue? Bueno, yo te felicito, Daniel, por ojalá tengamos más Daniel que puedan ir aportando ideas, reflexión, discusión para que crezcamos como sociedad. Pues yo creo que es muy necesario lo que haces, que haces profundizar un poco y tocar estos temas que tan poco se tocan. Muchas gracias por este momento de intercambio de pensamiento. No, al contrario, felicitaciones y seguir ahí con fuerza. Y si quieres decirle algo, ahora puedes mirar las cámaras, le puedes transmitir algo en esta cámara aquí a todas nuestras personas que nos miran y nos escuchan. Como el mensaje último. Lo que tú quieras, esas cosas, pero sí, por supuesto. Si quieres. Un saludo a la familia, como hace la gente claro. Cuando va a la televisión. No, lo que yo quisiera decir, que se deduce un poco de todo lo que hemos conversado, es no renunciar jamás al pensamiento y no renunciar al saber. No es solamente el saber sobre una cosa o sobre otra, es tener nuestro espíritu en alerta y continuar a autoeducarse, a buscar por sí mismo, a convertirse en un científico de alguna cierta manera, un científico que experimenta, experimentar con su vida, experimentar en el sentido colectivo, como colectividad, como comunidad humana debemos experimentar nuevas maneras de organizarnos, generar otra concepción de la política. Así podemos tal vez seguir avanzando y no quedarnos estancados en un pantano que puede durar décadas o siglos aún. Muchísimas gracias, te pasaste. Y muchas gracias a todos ustedes. Yo creo que sí, yo soy optimista que estamos en proceso de cambio. Cada uno va a tomar su propia bastón de transformación, especialmente la gente joven, las mujeres también que la llevan. Así que fuerza, que vamos a ir haciendo los cambios para estar cada día más felices y más plenos.